mí siempre es una gran alegría poder compartir las palabras de la Torá, las palabras de vida eterna, esas palabras que tienen el poder de transportarnos a la dimensión de lo eterno. De hecho, en esta oportunidad quiero hablar de la conciencia de la Aleph y la Tab unidas. Es decir, podríamos decir que la conciencia Aleph y Tab en el idioma griego, y muchos de ustedes son lectores de la Biblia, ya están familiarizados con la conciencia en la cual Jesús, un gran rabino de antaño, él le dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Ese es un estado de conciencia muy, pero muy elevado. Un estado de conciencia que cuando cada sujeto, cada persona, cuando tú te atreves a ir muy profundo dentro de ti, cuando tú profundizas en ti o profundizas en un libro de Kabbalah o profundizas también en la Biblia te vas a topar con la conciencia, con el profundo conocimiento, con la mente de que tú también englobas el principio y el fin, el alfa y la omega, el alfa y la omega. En hebreo es la aleph y la taba. Quizá por esta razón, bueno, no quizá, es por esta razón que místicos como Abulafia van a poner muchísimo énfasis en que de alguna manera, a medida avanzamos en el estudio de la Cábala, el hebreo, el idioma hebreo se vuelve imprescindible porque es a través del idioma hebreo, el cual se va a ocupar, es a través de él, sirve como un instrumento para poder alcanzar mayores niveles de conocimiento. Y de eso se trata este momento. Se trata de que tratemos de descubrir lo que encierra, lo que engloba la conciencia Aleph. Yo creo que vivimos en un tiempo en el que la mayoría de las personas andamos desesperados buscando la razón de nuestro ser, el sentido de la vida, el propósito de nuestra existencia, la manera en la cual de alguna manera podemos tener un respiro a todos los agobios, preocupaciones, ansiedades, agobios, ¿ok? Desesperanza que reina en nuestro mundo presente. Bueno, actualmente ustedes ya saben, otro conflicto bélico. Hay muchos conflictos bélicos en el mundo, pero el último, ok, que ha estallado es el conflicto allá en Medio Oriente, en nuestra amada tierra, Israel. Obviamente pedimos por la paz del mundo, por la paz de las naciones, pero de alguna manera las personas, yo creo que la mayoría de personas, me gustaría pensar que es la mayoría de personas las que ya estamos cansados y hasta cierto punto hartos de tantas guerras. Pero con la primera guerra que tenemos que terminar es con la guerra interna, esa guerra en la cual sentimos que debe de haber algo más que la materia, debe de haber algo más que nuestro ego. Así que de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Y ya que en todo el mundo se sigue profundizando ahorita en la porción conocida como Bereshit, me gustaría arrancar allí, arrancar en Génesis 1.1, lo cual en el video pasado muy rápidamente toqué esta parte. Hoy sí quiero meterme más a fondo en Génesis 1.1, lo cual esconde multitud de almas, aquí se esconden multitud de universos, aquí se esconden multitud de ideas que esperan ser descubiertas por todos aquellos que se quieran sumergir en las profundidades del texto bíblico y a través de las profundidades del texto bíblico, al mismo tiempo, simultáneamente, ocupando el texto como un puente, como un medio, como una escalera, sumergirse muy profundamente también dentro de sus propias entrañas. Tal como dice la carta a los hebreos, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y revela, okay, revela lo que está escondido en el corazón del ser humano. Carta a los hebreos. Esa es la función de la escritura. Así que tenemos acá en pantalla, como muchos de ustedes ya conocen hebreo, otros quizás no conocen hebreo, no espero que entiendan hebreo para poder captar esta clase, ya que es subrayado a donde aparece la partícula, ¿no? Es una pequeña partícula que se compone por la letra Aleph y por la letra Tab. Aquí también aparece la letra Aleph y la letra Tab, que son centrales en el texto de Génesis 1.1 y también son centrales en el Evangelio de Juan 1.1. También es harto conocido. Yo espero que en este canal de YouTube ya sea harto conocido que Juan era un judío, un aprendiz de Jesús de Nazaret, un brillante rabino entre los hijos de Israel, un brillante místico que cambió el mundo. Es decir, era tan, pero tan brillante que el mundo, miles, millones de personas lo entienden a partir de Jesús de Nazaret. Y eso que podríamos decir que su enseñanza ha sido distorsionada y aún así, ¿ok? Partió la historia, ¿ok? Entre comillas, podemos poner eso.
El punto es, ¿se imaginan ustedes qué es lo que está haciendo la plena restauración de las enseñanzas de Jesús, vistas primero desde el judaísmo, vistas desde el judaísmo rabínico, vistas desde el judaísmo en formación propio del segundo templo, de la época histórica conocida como segundo templo, y no se diga las enseñanzas de Jesús entendidas desde el reino de los cielos? Para Jesús el reino de los cielos no es más que los universos superiores de los cuales también los cabalistas hablan. Jesús no solamente fue rabino, fue un brillante místico. Y Juan, alumno de él, en su prólogo, Juan 1.1, él dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pues bien, ahí quiero penetrar ahorita. ¿Por qué razón? Porque el verbo es ese aliento, ¿ok? Hay que comprender esto. El verbo es el aliento que emana de Dios. Aliento que emana, aliento que emana de Dios. En hebreo se le puede llamar el dabar, la palabra. No sé cuántos de ustedes también están familiarizados con la idea de los targumim. Los targumim son traducciones del Antiguo Testamento, ¿ok? Del Tanaj, para que no se molesten las personas, del Tanaj, que lo que hacen es elucidar los pasajes, entre comillas, oscuros del texto hebreo. Hay muchos targumim. Uno de los más famosos targumim es el targumim de Onkelos, un prosélito, ¿ok? Que arroja mucha luz sobre la famosa Torah, pero muchísima luz. Pues bien, en los Targumim, por regla general, al dabar o a la palabra de Dios o al aliento que emana de Dios, y esto ya tiene que ver con el universo de Atzilut. Cuando estamos diciendo el aliento que emana, ya estamos haciendo alusión al universo de la emanación. La emanación no es otra cosa más que Atzilut. Ok, Atzilut es la nueva emanación y muchos cabalistas a Adán Kadmon, al universo primordial, le llaman también la vieja emanación. Para no confundir a los alumnos iniciados, es que pocos maestros, ok, por regla general, ocupan la vieja emanación y la nueva emanación y tratamos de definir a Atzilut como que si Atzilut fuera solamente la emanación. En verdad hay dos emanaciones, la antigua emanación, que es Adán Kadmon para muchos alumnos, y la renovada emanación que es el mundo de Atzilut. Pues bien, volviendo al tema que nos atañe. La palabra de Dios no es más que la emanación, ¿ok? El viento, ¿ok? El aliento emanado de Dios que forma todas las cosas. Es muy importante entender que ese aliento, ¿ok? Es energía primordial, es energía pristina, es energía cósmica de muy alta potencia que ni siquiera los instrumentos modernos que tenemos los seres humanos nos ayudan ahorita a poder detectarla. Cuando hablamos de que hay materia oscura, cuando los físicos, aquellos que están enamorados de la mecánica cuántica, nos hablan de la energía oscura, es decir, de esas cosas que ellos intuyen que están allí, pero al final no las pueden probar porque carecen de los medios humanos que miden, cuantifican, pesan, que las realidades físicas, lo cual no quiere decir que no existe, ¿ok? Es de eso que estamos hablando, es de energía que cuando se revela, ¿ok? Toma las formas que hay en las letras hebreas. Dicho de otra manera, las letras hebreas, ¿ok? No son más que la concreción, ¿ok? Que concretar energías divinas en formas arquetípicas de figuras conocidas como letras hebreas. Explico esto también porque a lo mejor no sé si tú te has preguntado o si alguna vez te vas a preguntar, ¿por qué los cabalistas solemos ocupar letras para meditar? La razón es sencilla. Tras ellas subyace la emanación del aliento divino que dio lugar y forma a todas las cosas. Así que cuando Juan nos va a decir en su famoso prólogo, Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, para tratar de entender lo que él nos está diciendo, tenemos que ir a Génesis 1.1.
y vamos a encontrar el verbo, vamos a encontrar el aliento, y Juan lo dice en su prólogo, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho ha llegado a existir. Por cierto, esas ideas Juan, el evangelista no evangélico, ¿ok? El evangelista, también la palabra evangelista proviene del texto del Tanaj. El evangelista no está haciendo más que una cita, una alusión al libro de los Salmos, en los cuales, entre muchas cosas, un pasaje nos habla explícitamente de que Dios crea todas las cosas por medio de su palabra. Así que, ¿cuál es esa palabra? Bueno, es una palabra, es una emanación que está contenida dentro de 22 formas que se conocen como el Aleph Bet, el alefato. Es decir, la alfa y la omega es en griego y en hebreo es la Aleph y la Ta. Ok, la voy a mostrar acá. Acá tenemos entonces este texto que dice, en el principio, el hebreo se lee de derecha a izquierda. En el principio creó Elohim, ok, y aparece Ed. Et, la letra Aleph y la Tab, no se puede traducir al español, que es un marcador acusativo que no se puede traducir al español. Pero Elohim, ok, Et, creó, o sea, en el principio creó Elohim los cielos, Hashamaim, Hashamaim, los cielos, y Beet aparece otra vez el marcador acusativo formado por la Aleph y la Tab, Haaretz, y también la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Fíjense bien lo que van a decir los místicos, porque Juan conoce estas ideas. Es más, Juan quiere que su prólogo sea leído, ¿ok? Resonando fuertemente con Génesis 1:1. Génesis 1:1 y Juan 1:1 es en esencia la misma cosa. Es una cosa. No son dos versículos. Es una cosa. Solo que Juan 1:1, por así decirlo, va a elucidar con un nivel de conciencia que él ha alcanzado por las enseñanzas de su rabino, va a arrojar muchísima luz acerca de ese misterioso verbo, misteriosa emanación que está presente en Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque la Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y la Tav es la última letra del alfabeto hebreo. Y aquí aparece, lo voy a poner, fíjense bien, acá aparece la primera vez. Es decir, aquí aparece la primera vez. Pero en el mismo versículo, el marcador acusativo que contiene el verbo, todo el verbo está acá, aparece también una segunda vez. Aparece dos veces. Y voy a leer un pasaje del Bahir, literatura mística de alto vuelo, que nos va a ayudar a comprender por qué los sabios cabalistas de la época medieval decían o enseñaban a sus pupilos que es decir, la Aleph y la Tab, aparece dos veces en Génesis 1:1. Pues bien, ahí ven al verbo. El verbo no es más que la Aleph y la Tav que se ha manifestado en 22 letras hebreas. Entonces, ¿qué significa? Voy a comenzar diciendo eso. ¿Qué significa? ¿O qué podemos captar aquellos que estudiamos Cábala, que estamos desesperados por encontrar el propósito y el sentido de nuestra vida, cuando de repente Juan nos dice del verbo, que el verbo que ha creado, el verbo que según Juan 1:1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, el sentido, el propósito, la esencia, el origen, la felicidad, el gozo, la plenitud, es decir, sin el verbo estamos muertos, sin el verbo no hay sentido, sin el verbo carecemos de luz, sin el verbo no vale la pena vivir. Por eso es importante el estudio de la Cábala, ¿no? Por eso es importante profundizar en el texto bíblico, porque profundizar en el texto bíblico es una de las maneras que nos lleva eficazmente a profundizar dentro de nosotros mismos, porque también tú y yo no somos más que una letra de la Torá, que también ha encarnado. Esta idea también es profunda y espero un día poder explicarla, ¿ok? Pero ahorita quedémonos con qué sería alcanzar la conciencia de la alfa y la omega, griego. ¿Qué sería alcanzar la conciencia de la alef y la tab? Lo que esto sería es que tú te des cuenta que tú, al igual que los cielos y la tierra, tú también eres emanación divina
que se ha hecho carne, emanación divina que se ha concretado, ¿ok? El Eterno ha concretado, ha hecho concreta su voluntad, su emanación en ti. Esto es muy importante, muy, pero muy importante. ¿Por qué razón? Te lo voy a explicar. Porque fíjate bien que la palabra emanar, ¿ok? La palabra emanar podríamos decir que es el aliento de Dios. Y si nosotros no descubrimos ese aliento de Dios en nosotros, si nosotros no descubrimos el alfa y la omega en nosotros, y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no solo quiere que sus alumnos, que sus discípulos conocieran que Él, algo ajeno a ellos, era el alfa y la omega, o la alef y la tav. Entendamos. Lo que Jesús quería era que sus alumnos descubrieran que esa emanación, que esa Aleph y Tav, que esa energía primordial, que ese espíritu también estaba muy dentro de ellos, en la profundidad de sus entrañas. El juego cabalístico no es más, o el juego místico no es más que dedicarte a los misterios de tu luz interior. Ahora, ¿por qué es difícil esto? Primero, porque para la mayoría de nosotros, la vida, ¿ok? La vida sin la otra parte de trascendencia llega a ser lo que el sabio Cogelet, que en español llamamos el predicador, que se le atribuye el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es el predicador, que se le atribuye a Salomón. Él dijo vanidad de vanidades, ¿ok? Ebel Abelim, ¿ok? Viento de vientos, o sea, todo es vanidad, todo es correr tras el viento. Sí, porque el viento humano es irrelevante, el viento humano es finito, el viento humano perecerá, el viento humano no es eterno, por eso es una vanidad de vanidades. Por cierto, por eso, cuando no hemos adquirido la conciencia alfa y omega, la conciencia alef y tab, sentimos que nuestra vida es vacía, es hueca, sin sentido. Cuando hemos leído Eclesiastés, yo sé que tú lees la Biblia y tú te has dado cuenta, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Yo probé un harem, yo hice esto, yo bebí, yo comí, yo hice viñedo, yo planté, yo sembré, yo coseché, yo hice ciudades y me he dado cuenta que bajo el sol, es decir, en lo inmanente, nada tiene sentido. Ok, esto es muy importante, porque ¿qué hacía falta en esa perspectiva de Cogelet? Que por cierto, Cogelet también nos habla de la perspectiva trascendente. Cada vez que él ocupa la frase bajo el sol, él está hablando de Mohin de Katnut, conciencia restringida. Pero luego él también tiene chispazos de Mohin de Gadlut, conciencia expandida. Ok, una existencia y un ser. Eso también está en Cogelet. Pero volviendo al tema que nos atañe ahorita, lo importante lo importante de descubrir la letra Aleph y la letra Tab dentro de nosotros es que automáticamente el viento sin sentido será un viento trascendente. Es decir, viento trascendente lo voy a llamar de esta manera. Al viento trascendente le voy a dar el nombre de aliento, el aliento del cual emanan todas las cosas. Entonces, ¿qué es tener la Aleph y la Tab? Es tomar conciencia de que el aliento divino, Juan le llama verbo, el aliento divino, ok, en el Targumim se le llama memra, en hebreo davar, el aliento divino es lo que te ha dado forma corporal a ti. Esto es grueso, es muy grueso, porque toda nuestra educación conspira en contra de esto. Toda nuestra educación cultural, social, lingüística, matemática, religiosa, ¿ok? Material, conspira en contra de que nosotros descubramos que somos aliento divino. Entiéndase, nada, porque no hay instrumento que pueda medir eso. ¿Ok? Espero que también se esté entendiendo la definición de nada. No es que la nada sea nada, es que no sabemos qué es, pero por dentro el alma sabe qué es. Por eso cuando alguien se topa con el sentido de su vida, uno dice, ¿y cómo te voy a explicar lo que siento? ¿Y cómo te voy a explicar lo que he venido a hacer? ¿Y cómo te voy a explicar aquello que hace que se me mueva el tapete, y que pierda la noción del tiempo, y que de repente yo quiera incluso hasta irme de casa, irme a otro país, porque yo siento que encontré mi lugar, encontré mi profesión, encontré mi vocación, encontré lo que realmente me hace vibrar de emoción, me hace saltar de alegría, me hace sentir que estoy vivo, he resucitado entre los muertos? ¿Cómo tú explicas eso? Amigos, la cábala no es religión.
La experiencia mística no es ser evangélico, ser católico, ser testigo de Jehová, ni ser judío. La experiencia mística te lleva a un lugar que se llama la emanación divina, y esto es grueso, es fuerte, porque es una nada que cuando se materializa se engloba en 22 letras, la Aleph y la Tab, y es más, es interesante que también todo cabalista va a saber que toda letra, no solamente la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Vav, la Zayin, y todas las letras hasta la Tab, no son más, ¿ok? No son más que la Aleph en una posición diferente. Fíjate bien lo que te quiero decir con esto. Lo que te quiero decir con esto es que uno, cuando toma la conciencia de la Aleph y la Tab, ¿ok? De la Alfa y la Omega, uno es feliz con la posición que te tocó en la vida. No estar feliz con la posición que me tocó en la vida, entiéndase. Quiero decir algo. A lo que me refiero es a aceptar mi lugar en la vida. Y quiero que esto se entienda bien, porque no quiero que se confunda con la idea de que cuando yo despierto y me doy cuenta, pero este no es mi lugar según la carne, sino que yo debo de ir tras los propósitos superiores. ¿Ok? Está bien, yo tengo que moverme del lugar. A lo que yo me refiero con encontrar tu posición es a lo siguiente. Hay muchas personas que nunca están felices en el lugar en el que están. Y es que, amigo, siempre nos vamos a estar moviendo al infinito. O sea, no hay peor error que pensar que ya estoy donde debo de estar, o que ya llegué a lo que debo de llegar, o que ya aprendí lo que debo de aprender. El camino es infinito. Eso es conciencia Aleph, conciencia Tava, conciencia Aleph y Tava. Y sabemos que la Tav no es más que la Aleph en una posición espacio-temporal diferente. Así que lo que Juan tiene en mente en su famoso prólogo, Juan 1:1 es fuerte. En el principio era el verbo. Hay que ir al principio, hay que ir a Génesis. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios. Estamos hablando de una conciencia de simultaneidad en la cual tú también te vas a dar cuenta que en conciencia restringida tú estás con Dios. Pero en conciencia expandida, lo que está frente a ti no es más que una proyección de lo interior. Estás frente a Dios y Dios está en ti. Tú me preguntas, o esto o aquello. El cabalista va a decir las dos cosas a la vez. Es decir, tener conciencia de alfa y omega es encontrar el hilo delgado que une la muerte a la vida, la vida a la muerte, la muerte a la vida, la vida a la muerte, la muerte a la vida, la vida a la muerte, la muerte a la vida, en un juego, en una danza sin fin. ¡Bum! Destruiste la muerte, porque te das cuenta que en verdad, amigos, la muerte es vida. La tab es alfa. Es muy fuerte lo que Juan dice. Claro, Juan se va a dar gusto escribiendo por medio de él, del verbo, de la emanación de Dios, contenido en 22 letras hebreas, de la Aleph y la Tav. Por medio de él fue creada todas las cosas, lo visible, lo invisible, sean tronos, poderes, principados. En él estaba la luz del mundo. Esa luz alumbra en las tinieblas no han podido prevalecer contra ellas, y para preparar al pueblo para recibir esa luz de la cual había hablado el profeta Isaías, luz resplandeció en las tinieblas, aparece un enviado, quien era Juan el Bautista, que no es más que la encarnación de la poderosa energía de Elías, la rotación del alma de Elías en Juan el Bautista. ¿Cómo lo sé? Por cómo vestía, por la labor que hace, y porque Jesús mismo dice, para todo aquel que tenga capacidad, un clic amplio de recepción, yo les quiero decir, Juan el Bautista es el Elías que había de venir. ¡Bum! Se desata la alegría del reino, se desata la conciencia Aleph Tav, se desata Génesis 1:1, el origen del verbo, el origen de todas las cosas, el origen de la luz pristina, tu origen raíz, realmente de quién eres hijo tú, se desata en Juan capítulo 1, que está ligado, a Génesis 1:1. Llegó el momento de volver a poner a Jesús a donde pertenece, ¿ok? Como un místico que ayudó al pueblo, ¿ok? A conocer al Dios de Israel. Pero amigos, se trata de trascender al Dios de Israel y llegar a conocer a Dios no solamente como el Dios de Israel, sino como el Dios de toda la humanidad. Es decir, lo que Pablo tiene en mente en Gálatas capítulo 6, cuando él dice, y paz sea sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Aquellos que ya tienen la conciencia alfa y omega, la conciencia Aleph Tab, que saben que son emanaciones divinas, que trascienden el judaísmo, que son de Bolivia, que son de Uruguay, que son de Chipre, que son de El Salvador, que son de España, que son de Rusia. Es decir, se destruye todas las identificaciones propias del ego. Esto es muy fuerte.
muy fuerte, y en verdad yo creo que lleva años hacer el trabajo que la Cábala propone. Los más afortunados lo logran hacer en la noche oscura del alma. A los menos afortunados nos toca trabajar mucho tiempo para tratar de captar, para tratar de comprender que nosotros tenemos adentro la Aleph y la Tama. No eres más que un rollo viviente, tú eres el rollo de la Torah viviente. Cerca de ti está la palabra en la boca y en tu corazón. No digas quién subirá a los cielos para bajármela. No digas quién subirá a Tzilut para mostrarme sus misterios, porque Deuteronomio, la Torah dice cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la Torah. Es muy fuerte, llena de mucha alegría este descubrimiento, llena de mucho gozo. A mí me da un profundo entusiasmo, me emociona cada vez que hablo de esto, porque en verdad cuando todos los seres humanos descubramos la energía que subyace detrás de nuestros huesos, no nos va a quedar ni la menor duda de qué es lo que hemos venido a hacer a esta tierra y qué es lo que hemos venido a revelar al universo de Asia, al universo material, al universo de las mitzvot, al universo de la acción, en el cual encendemos la luz a través de pequeñas acciones, las cuales en la Torah somos motivados a hacer 248 mandamientos de hacer y 365 mandamientos de no hacer. Ok, quiero decir otra cosa más. Ok, porque prometí hacer un análisis desde el Bajir. Ok, prometí hacer un análisis desde el libro conocido como el Bajir. El Bajir va a decir lo siguiente. Fíjate bien, el libro de la claridad. El Zohar es el libro del esplendor y el Bajir es el libro de la claridad, atribuido al místico sabio judío Nehunia ben Hekana. Fíjate bien lo que va a pasar acá. ¿Qué va a decir el Bajir? Va a decir, la primera vez que aparece la Aleph y la Tav, ¿ok? Hace alusión a que Elohim, ¿ok? Elohim, la divinidad, Dios, la traducción es dioses, pero no me quiero meter en ese terreno, al menos por este momento. ¿Qué pasa cuando dice que Dios, ok, creó? Dios creó y aparece. Ah, creó a través del verbo. Lo que dice Juan, creó a través del verbo, creó a través de su emanación. Y por cierto, Juan, cuando te dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Aleph Tav, por medio del verbo, tiene en mente el Salmo, Salmo capítulo 33. Salmo es un libro que todo místico debe de volver a leer muy despacio, con plena atención y con la plena intención de poder captar las chispas de luz que subyacen tras cada salmo. Salmo 33, versículo 6, dice que por la palabra del Señor fueron creadas los cielos. Por la palabra del Señor fueron creadas los cielos, y por el aliento de su boca, o todo el ejército de los cielos, por el aliento de su boca. Es decir, es un doblete, es poesía hebrea. A qué equivale la palabra de Dios? A su aliento. ¿Y a qué equivalen los cielos? Al ejército que está en ellos. Es decir, otra versión es la NBI, la nueva versión internacional, va a decir, y por el soplo de su boca o por el aliento de su boca, las estrellas. ¿Okay? La idea es, ¿qué es el aliento? Es la energía que emana de Dios, la que crea todas las cosas. Dice el Bajir entonces, la primera vez que aparece el verbo, ¿okay? Elohim crea los cielos, Hashamayim, los cielos, la tierra, los planetas, entiéndase, lo cosmogónico, oh, la identidad cosmogónico, lo planetario. Pero también la segunda vez que aparece el verbo, dice el Bajir, la segunda vez que aparece es que por medio del verbo no solamente se crean lunas, sol, planetas, galaxias, el cosmos, sino que también se crea, acá dice, Aretz, la tierra. Es decir, por medio del verbo, también se crea, por medio de la Aleph y la Tab, también se crea la tierra, las plantas, los animales. Alguien va a decir, y el ser humano se crea por medio de la primera conjugación, ¿no? Unidad de Aleph y Tab o por medio de la segunda. Bueno, todos sabemos que el ser humano es hijo de los cielos
¿ok? Y también de la tierra. Este es el famoso mapa del alma, ¿ok? Los niveles terrenales y los niveles celestiales. De modo que podemos decir que el hombre es la suma y la síntesis de las dos veces que aparece la frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La conciencia Aleph y Tab hay que unificarla, entiéndase. Lo creado por medio del verbo en la tierra tiene que unirse a lo creado por medio del verbo en los cielos y de esta manera trascender a través del alfabeto, y por eso aprendemos hebreo, por eso permutamos letras en hebreo, para que sean herramientas que nos ayuden a tocar no solamente la bet del principio, sino herramientas que nos alcancen a tocar la Aleph primigenia, la Aleph primera, la Aleph de la cual emanan todas las cosas. Cuando vemos esto, realmente los pelos se ponen de punta. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos a Juan presentando a Jesús como el alfa y la omega, cuando vemos a Pablo presentando a Jesús como cabeza del cuerpo, ¿ok? Como Rosh, cabeza, Colosenses capítulo 1. Dejo de tarea que lo vayas a leer. Colosenses capítulo 1 no puede ser entendido si no entendemos Génesis 1.1, si no entendemos Juan 1.1. El cristianismo sale con ideas buenas, pero hay ideas más brillantes acerca de Jesús. Hay ideas más exactas, por así decirlo, no quiero ocupar esa palabra, pero que se acercan más a la luz que ese brillante rabino nos vino a dar. Es una luz demasiado fuerte. Yeshua es uno de los grandes de la cábala, del judaísmo. Es hora que, de alguna manera, obviamente, que hay mucho orgullo de parte del cristiano y de parte del judío, que nadie quiere ceder, ¿ok? Jesús todavía sigue causando mucha división. Es un profundo rabino, un profundo místico. Juan va a decir que él es cabeza de las cosas que están arriba, de todo principado, potestad. ¿Por qué? Porque él es la conciencia, él tiene conciencia de verme. Él es cabeza de todo principado, de toda potestad. Todas las cosas por medio de Él fueron creadas. Cuando Pablo habla de Yeshua de esa manera, no se refiere al Jesús histórico, se refiere a Yeshua, Hamashiach místico, exaltado, metatronizado. Metatron, ¿no? Es muy fuerte. De hecho, quiero cerrar con otra idea, ¿ok? Antes de despedir este bloque de enseñanza. Quiero cerrar con la siguiente idea. Por eso, por eso tú te vas a dar cuenta que Génesis capítulo 1, capítulo 2, los dos primeros capítulos de Génesis, te van a decir, luego de que narra cómo se crea todo, te va a decir, este es el origen, ¿ok? De los cielos y la tierra, el día en que el Señor Dios creó todo. En hebreo dice, esta es la historia del Toldot. Toldot. Si te fascina el hebreo, tú sabes que Toldot es una palabra que vale la pena penetrar en ella. Este es el Toldot de los cielos y de la tierra. Los cielos y la tierra tienen un intermediario, ¿ok? Una constricción, un simsum en el verbo, ¿ok? Por medio del cual se permite, ¿ok? Crear lo cosmogónico y lo terrenal, los cielos y la tierra. Dicho de otra manera, en el texto bíblico no solamente hay toldot, genealogías humanas, hay genealogías cosmogónicas. También el cielo se puede decir es tu padre y la tierra es tu madre. Llegar a ese nivel es casi rozar que tú estás alcanzando la conciencia, yo soy Alfa y Omega, yo soy la Aleph y la Tab. Y así como Jesús caminó el camino para unir ambos extremos, horizontal, vertical, ambos extremos, derecha e izquierda, en el centro, Jesús de Nazaret, Juan también, en su famoso prólogo, nos invita a todos aquellos que queramos disfrutar de un encuentro continuo con la luz, a descubrir la Aleph y la Tab, el principio y el fin, que todo ser humano lleva muy dentro de sí mismo. Muchas gracias.